Muy buen día, ¿cómo están, apreciados alumnos? Desde este lugar de trabajo, un saludo cordial y fraterno para cada uno de ustedes. Bien, vamos a continuar la clase para graficar de vuelta la centralidad de las personas en toda organización. En la función directiva tenemos que tener siempre en perspectiva, y en la función de recursos humanos también, como jefe de recursos humanos, como directivo de recursos humanos, y también como funcionario, como personas encargadas de cumplir una función en la dirección de recursos humanos, tenemos que anotar muy bien de que las personas son el centro de todo quehacer de la organización. Las personas son el centro de toda organización. Del talento de esa persona va a depender que esa organización también se encamine hacia la búsqueda de la consecución de cada una de sus metas estratégicas. Deberíamos no olvidarnos que las acciones de nuestro personal, de nuestros colaboradores, siempre inciden en los resultados de nuestro negocio. Ahí está el secreto. Todo negocio que pretenda alcanzar sus objetivos depende exclusivamente de las personas que van a estar en el cumplimiento de esos procesos a realizar para que se pueda llegar a los objetivos puntuales. ¿Qué es el talento? Nuestra cátedra se llama Administración de Recursos Humanos. Decíamos ya desde la primera clase que todo proceso administrativo, el que sea responsable de todos estos procesos, debe de planificar, organizar, dirigir y controlar todo el proceso administrativo. ¿Y quiénes son los que hacen este trabajo? Y son los talentos de una organización, son las personas que trabajan en esa organización. Entonces, decíamos desde la primera clase que en reemplazo de esa palabra recurso, vamos a utilizar la palabra talento. El talento, las personas tienen potencialidades y las personas debemos actualizar esas potencialidades para mejorar siempre nuestra misma personalidad, el desarrollo de nuestro quehacer, de nuestro talento, de todo lo que disponemos para poner al servicio de nuestra organización. Entonces, un talento, hoy en día dicen los conocimientos cambian, esa es nuestra realidad. Es que las empresas las organizaciones están en una burbuja demasiado cambiante. La globalización golpea a cada una de nuestras empresas. La tecnología de la información y la comunicación golpean a nuestras empresas. Y si nuestras organizaciones no responden a tono con estos cambios, entonces esa organización puede ser que no se desarrolle tanto como se pretenda y puede ser también que se estanque y todo dijimos que toda organización que se estanca y puede ser que tienda hacia la inanición, hacia la desaparición. La diferencia de los profesionales con talento no está en la cantidad de conocimientos, sino en la capacidad de aprender y de desaprender lo conocido y de ponerlo en práctica. Esto es muy importante para todo profesional, para todo trabajador, la capacidad de aprender y la capacidad de poner en práctica todo lo aprendido. El conocimiento por competencias. En el campo de la competencia tiene que ver mucho el saber hacer ya en el lugar del trabajo. Peñamba apojapejina, saber hacer las cosas. Esa es la demostración de la competencia y de las capacidades que uno tiene en su campo laboral. La capacidad y los que somos docentes manejamos este término de aprendizaje por competencia, enseñanza y aprendizaje por competencia, donde las capacidades son los conocimientos, las habilidades y las competencias. En el caso, por ejemplo, de que si yo fuere director de recursos humanos o de talentos humanos de una organización, ¿cómo es que puedo medir fielmente las capacidades y las competencias que tiene
un posible trabajador de la empresa, un candidato, un prospecto para entrar la organización, debo mirar su capacidad, qué es lo que sabe hacer, de si sabe expresarse bien, desde el momento en que entra a la empresa, hay sistemas que, por ejemplo, están filmando de cómo se comporta la persona candidata a un lugar de trabajo y se le está midiendo desde el momento que entra. Cuando, por ejemplo, se dialoga con la secretaria y muchas veces, por ejemplo, el evaluador se hace pasar por secretario o secretaria. Así es que desde el mismo momento en que entra una persona candidata al trabajo, se le puede estar evaluando las capacidades, de esas capacidades blandas que debe tener el trabajador, de ser buena persona, de tener un buen trato, del respeto, de las ganas de salir adelante. Muchas de estas capacidades son incluso más importantes que los conocimientos técnicos que esa empresa le puede enseñar a sus trabajadores. El compromiso como una capacidad blanda importante. Si las capacidades constituyen el sustrato básico del talento, ese talento tiene muchas capacidades y tiene muchas potencialidades. Las potencialidades hay que actualizar. ¿Se acuerda del concepto de acto y potencia de Aristóteles? 2400 años de historia ya tiene este concepto. El ser humano nace con potencialidades. La potencia se puede alcanzar. Es lo que yo puedo actualizar. Estudiando, por ejemplo, trabajando una determinada cosa, yo actualizo también incluso mis conocimientos y mi saber hacer. Ya poco a. Yo puedo saber hacer, que puede ser todavía que tenga en potencia, pero estudiando y haciendo en el campo de la praxis, lo puedo actualizar. Acto puro. Dios es el que no tiene ninguna potencialidad, porque todas estas posibles potencialidades ya ha actualizado. Entonces, el trabajador que actualiza todas sus potencialidades, lo más que pueda, que de hecho no podemos actualizar todas las potencialidades, este es el más desarrollado. Y esto tiene que ver con el desarrollo organizacional también. En la dirección de talentos humanos debe trabajar el desarrollo profesional de cada uno de sus empleados. O sea que debe capacitar, debe formar, debe adiestrar tanto las capacidades técnicas del dominio de las máquinas, por ejemplo, así como las capacidades blandas. El tema del relacionamiento social, por ejemplo, es una capacidad blanda que es muy importante. La amabilidad, por ejemplo, es una capacidad blanda muy importante. El vendedor, por ejemplo, que no sea amable, va a ahuyentar a los clientes. Entonces, todas estas capacidades son cruciales para que la dirección de talento humano trabaje, capacite, forme, adiestre, para que también el trabajador ame su trabajo, que se sienta bien, que se sienta a gusto, que se sienta comprendido ese trabajador dentro de la empresa en donde está trabajando. ¿Qué es la acción? Las competencias deben generar resultados. Y eso solo se logra con la acción, con el trabajo. Por supuesto, puede ser que yo conozca mucho, que, por ejemplo, y no lo demuestre tanto en el trabajo. Entonces, esos conocimientos no sirven para nada, son conocimientos muertos. Los conocimientos se tienen que llevar en el campo de la acción y hacer vivencial, practicar. Por ejemplo, si yo soy amable, es una capacidad blanda, entonces debo practicar eso en mi empresa cuando estoy vendiendo, cuando soy director de recursos humanos. Por ejemplo, un director de recursos humanos verticalista, autoritario, la consecuencia puede ser que ningún empleado quiera entrar a la dirección de recursos humanos porque va a ser un calvario, va a ser un sufrimiento. Y ahí que una capacidad blanda de la amabilidad, de la tolerancia, de la ayuda mutua, son extremadamente cruciales para toda organización.
Una diferencia estratégica de una organización puede ser, y muchos autores lo dicen, que deben ser las personas. O sea, las personas que están dentro de una organización marcan la diferencia. Las personas que están, por ejemplo, en la Universidad de Gran Asunción, sede ITA, es su valor competitivo y su marca registrada, que tiene que ver después con la imagen que se va a tener de esa organización. Iba a decir la gente, por ejemplo, ¿y qué tal funciona la Universidad de Gran Asunción? Una así, pregunta directa, rápida. Yo puedo salir a hacer una encuesta, ¿qué tal funciona la Universidad Gran Asunción? Muy bien. ¿Por qué? Porque los profesores que están ahí son excelentes. O porque los administrativos, los encargados de atender a los alumnos, son excelentes, son formidables, son buena persona. En esa respuesta yo puedo evaluar ya el valor diferencial de la empresa. Es un valor estratégico. O sea que las personas son las que marcan y configuran ese valor estratégico. Al contrario, las personas pueden ahuyentar a los clientes también. Por otro lado, a eso por supuesto que se debe cuidar y no se tiene que llegar a eso. Se debe cuidar la centralidad de la persona porque son las personas las que marcan la diferencia. Entonces, la dirección de talentos humanos, el trabajo central de esta dirección de talentos humanos, de recursos humanos, que era antes, es cuidar a las personas, ya sea su estado de retribución económica, que es un tema que vamos a tratar también. La retribución debe ir acorde a la potencialidad y a la capacidad de esa persona. Si por supuesto yo le tengo un hipermotivado y va a haber una tendencia también que se le premie mucho más. Cuidar a las personas, ya sea en el aspecto económico, financiero, del tema del salario, pero más en el cuidado emocional y motivacional. Por ello, la centralidad del trabajo de la Dirección de Recursos Humanos es crucial también para que la organización funcione bien, para que se pueda llegar a todos los objetivos. La diferencia estratégica entonces son las personas y vamos a ver cómo divide el material al profesional normal del profesional con talento. El profesional normal busca su autorrealización profesional, pero el profesional con talento, fíjense que agarra muchísimo más, busca más su autorrealización personal. Y es el doble que el profesional normal. La vida social y familiar para el profesional normal es más importante. Para el profesional con talento, el profesional con talento se juega incluso un poco más por la empresa. La aceptación social es igual en el profesional normal que la aceptación social con el profesional con talento. La seguridad, el profesional normal quiere un trabajo seguro y es casi el doble. El 40% le pasa a la necesidad de seguridad que tiene el profesional con talento. Y voy a bajar en mi caso particular. Yo no busco tanta seguridad, por ejemplo, en mi campo laboral, sino que busco la autorrealización personal. O sea que para que yo acepte un cargo, por ejemplo, lo conecto más con mi autorrealización, qué es lo que yo quiero dar, qué es lo que yo quiero ofrecer a esa empresa, y no voy por la seguridad económica. Tanto es así que no es mi costumbre preguntar tanto por el salario. Es importante también el salario y no trabajo tan... Y no debe una persona, un profesional trabajar gratis. Por supuesto que su familia se va a morir de hambre en ese caso. Pero no es que busco la seguridad porque la seguridad que tengo como profesional está en mi motivación, está en los conocimientos, está en la capacitación continua. Y no es que voy a creer porque entro a una empresa que esa empresa me asegura la vida continuamente, no es así. Y en necesidades básicas está medio empatado. Las necesidades básicas tienen que ver con la necesidades fisiológicas, por ejemplo, de alimentación, de hogar, de cuidado,
que debe tener una persona para sobrevivir, para continuar en la existencia. Las características entonces de un profesional con talento: tiene una visión sistémica de la organización. Por ejemplo, un director de recursos humanos debe tener una visión sistémica de una organización, no solamente una visión parcializada solamente de su dirección, porque el papel de la dirección de recursos humanos es proveerle de talento humano a toda la organización. Si va a seleccionar un personal, y la dirección de recursos humanos tiene que saber muy bien la visión de la empresa, la misión de la empresa, las estrategias, los objetivos, las metas de la empresa, a dónde apunta la empresa, para que la dirección de recursos humanos les provea de insumos y de las personas necesarias que van a coadyuvar para que esa empresa tienda, busque alcanzar sus objetivos estratégicos. Una característica del profesional con talento es que desea una cultura y que el liderazgo sea inspirador. ¿En qué sentido? Un líder, un director de recursos humanos tiene que inspirar a la gente. O sea, en otras palabras, tiene que mostrar todos los días la estrella de Belén que está arriba y que son los objetivos y las metas de la empresa. Dotarle de combustible a ese talento, de combustible emocional, motivacional, financiero, económico, para que ese trabajador centro de esa empresa se motive, se inspire, tenga la voluntad de trabajar y de dar lo mejor de sí mismo. Entonces el liderazgo del director de recursos humanos, del director general, del jefe del departamento, es central para motivar a cada una de las personas que trabajan en esa organización. Orientación a resultados. La dirección de talentos humanos debe orientar a resultados, por eso es que debe capacitar, debe formar, le debe hablar, acompañar y no ser solamente un juez que castiga cuando se observa ciertos fallos, amonesta y expulsa. La dirección de recursos humanos dejó de hacer ese trabajo, o por lo menos debe dejar de hacer ese trabajo de ser solamente el cuco en la empresa. Las personas, la gente que hacen el trabajo de malos, a ver para que cuando se detecte un fallo, una falla, se le castigue. No debería ser, al contrario, la dirección de recursos humanos debe adiestrar a su gente, capacitar a su gente, pero por sobre todas las cosas, motivar a la gente para que se conviertan en motores centrales de la organización, porque el foco debe ser el desarrollo tanto de la persona como individuo, y si se desarrollan todas las personas en esa organización, por supuesto que esa empresa, ya sea del Estado o empresas particulares, puedan llegar a su objetivo y ganar dinero y llegar a cumplir bien con sus clientes y todas las facetas que trabaja esa empresa. Las empresas se deben basar en el talento. Por eso que se va repitiendo este concepto. Las empresas deben buscar talento y no es fácil encontrar talento. Lo que es fácil encontrar personas que fueron desechadas por algo por las organizaciones. Es que es muy difícil encontrar talento en la calle. Al talento se le debe formar, al talento se le debe cuidar, mimar en las empresas para que ese talento nunca salga de esa organización. Y para ello la empresa debe preocuparse por sus necesidades fisiológicas, por las necesidades psicológicas, de pertenencia a esa misma empresa, que ame la empresa, que se sienta identificada con esa empresa y que cada empleado, trabajador o talento se sienta a gusto, feliz en esa empresa y por supuesto que se sienta autorrealizado en esa empresa. Si se da esas variables concatenadas, unidas,
la organización va a llegar también a sus objetivos. Hay mucha crisis, muchos problemas en nuestro contexto. Hay una crisis económica en este tiempo de pandemia. Hay escasez de habilidades en la calle, lo que le hablaba. Hay una demografía cambiante, hipercambiante. Este año nos quedamos en casa, es más complicado todavía el campo laboral. Muchos se quedaron afuera por no manejar la tecnología. La globalización también nos golpea bastante con el cambio situacional del contexto del poder, por ejemplo, y en la misma transferencia de conocimiento y de la transferencia también de talentos humanos que se está dando actualmente y que es una tendencia que se va a seguir en el futuro. La tecnología que avanza a pasos agigantados y que los trabajadores necesitan ponerse a tono para manejar esta tecnología para provecho propio y para el bien de las organizaciones y de la sociedad al que sirve una empresa en particular. Las repercusiones, y en este tiempo de pandemia, de todas estas problemáticas, y desembocan en despidos, reducciones de costes, reducciones de sueldo, cambio en el rumbo estratégico de la empresa, los clientes que se alejan. Hay toda una problemática como consecuencia de esta situación dada. La caída del consumo, por ejemplo, que en este tiempo de pandemia el consumo se redujo, las ventas se redujeron, y si las ventas se reducen, la cantidad de personal y de trabajadores también lo hace. Repercusiones sobre el talento, que es cómo le afecta al talento humano toda esta problemática y crisis, descenso del compromiso por parte de los empleados, descenso del compromiso con la empresa. Y esto es lo que la empresa debe cuidar, de que la motivación esté alta siempre y que el empleado, el trabajador, el servidor público, mantenga su compromiso con esa organización muy en alto. Marca de la empresa dañada, severas repercusiones en la planificación de la planilla, el cambio de la estrategia de la adquisición del talento, de cómo se busca el talento y a quién se le retiene también dentro de la empresa. En un momento de crisis, por ejemplo, es complicado. Si la empresa venía pagando muy bien a su cliente interno, a sus empleados, si no hay venta, por ejemplo, y eso se resiente también y repercute en ese talento, en esa persona que es el centro de la organización. El juego del talento está cambiando y esto hay que mirar muy bien como directores de recursos humanos de una empresa particular, eh, privada, la oferta y la demanda del talento humano. Si hay mucha demanda de talento, por supuesto que las empresas van a estar agarrando, seleccionando también y lo más rápido y lo mejor que pueda, pero no hay tanta demanda de trabajo en la actualidad. Sí, hay una buena oferta de mano de obra para trabajar. Entonces, bastante complicado conseguir trabajo. Hay una creciente brecha en relación a lo requerido por las empresas, así como el impacto del retiro de los baby boomers. Las personas de más de 50 años, por ejemplo, que se están retirando y son reemplazados por personas más jóvenes. Escasez del talento global. A esto es lo que me refería. El siglo XX presenció el incremento de clientes y mercados globales. Hace falta talento crítico tanto en el mercado global como en los locales. No es tan fácil encontrar talento en la calle. Es difícil seleccionar y los reclutadores ya hacen un trabajo interesante para detectar talento, pero es hartamente complicado saber si este talento a ciencia cierta va a responder con creces en la empresa y va a ser ese candidato que la empresa necesita para alcanzar sus metas también. La naturaleza del trabajo, el perfil actual de los trabajadores está cada vez más orientado al conocimiento y más a los aspectos operativos. Es que estamos en la era del conocimiento, estamos en la era de la tecnología, en una revolución tremenda tecnológica. La ciencia avanza a pasos agigantados y como consecuencia también de eso la tecnología avanza. Tanto es así, por ejemplo, el mercado laboral del futuro va a ser
muy diferente porque va a estar hipertecnologizado. Si es que los conocimientos que debe tener un trabajador y cambian también en el transcurso del tiempo. Empleados no satisfechos. Recientes estadísticas sugieren que casi la mitad de los trabajadores no están satisfechos ni comprometidos con su trabajo, y esto es gravísimo. La mitad de los trabajadores no se hallan en su trabajo. Y si no se hallan en su trabajo, si no se sienten a gusto, se están sintiendo como en la cárcel, como que están perdiendo la libertad. Y en estas circunstancias, hacer un buen trabajo, va a ser hartamente complicado. La dirección de recursos humanos debe tender a producir este efecto de empleados satisfechos, que se sientan felices en su trabajo, que no quieran abandonar la empresa de buenas a primeras, que no esté buscando siempre cambiar de trabajo, se sienta a gusto ese profesional trabajando en esa empresa. Por eso es que se debe cuidar la satisfacción y hay que medir la satisfacción de los usuarios internos, porque el cliente es alcanzar la compra, por ejemplo, de parte de un cliente, es el objetivo de toda empresa, pero quien le vende ese producto es el empleado. El empleado es el que produce un producto de calidad y el empleado es el que sabe vender ese producto de calidad. Sí, por supuesto que si el empleado se siente como en una cárcel en su lugar de trabajo, esto se va a ver totalmente tocado por este fenómeno de la no satisfacción del cliente interno. Hay una falta de conciencia de la escasez del talento. Parece que no nos damos cuenta de que realmente no estamos formando talento en las universidades y en los colegios. Por ello, las empresas sienten y tienen la necesidad de formar sus propios talentos. Por eso es que se capacita a la gente, se le adiestra, se le da becas de estudio también y de adiestramiento para que sea un talento humano que sirva a la empresa. Por eso hay una necesidad de capacidad para desarrollar el talento interno. Y esa es la necesidad central que tiene cada una de las universidades, por ejemplo, que apuesta a la formación de los talentos externos, pero necesitan trabajar con sus docentes para que los docentes puedan desarrollar lo más que se pueda sus capacidades y sus potencialidades por sobre todas las cosas, para ofrecer un servicio de excelencia, un servicio de calidad, con eficacia, con eficiencia y con productividad, que es lo que se espera siempre. Nuestro futuro, ¿hacia dónde se dirige el tema de los recursos humanos en el futuro? Nuestro futuro, y dice, depende de lo que hagamos ahora. Depende lo mucho o lo poco que hagamos ahora. Si yo prendo mis antorchas, así como les decía, si busco propiciar conocimiento, estudio, me capacito, todo lo que yo hago ahora va a tener una repercusión como efecto directamente proporcional a todo lo que se hace en el presente. El futuro no es tan incierto porque se construye en el presente. La única constante hoy es el cambio. Yo no estoy todavía totalmente actualizado. Como persona estoy en devenir, estoy en un cambio constante. No soy todavía lo que tengo que ser, siempre. Y a los 80 años todavía no voy a ser lo que puedo llegar a ser, porque la explicación es que la historia del ser humano es una historia de cambio, es una historia de revoluciones que va cambiando poco a poco el sentido de la vida misma del ser humano y de las organizaciones donde presta el servicio. Excelente, voy a cortar el video en esta parte para que no sea tan extenso y vuelvo a comenzar la grabación para la sesión de la segunda semana. Muchas gracias por la atención.
y les espero el martes en la sesión en directo. Muchas gracias.